Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a nuestros compañeros del equipo TEA por hablar de intereses, porque como ellos mismos han reconocido, existen intereses. Y cuando existen intereses, señores, es obvio que no va a primar la razón humanitaria. Así que muchas gracias por esa aportación y a continuación le contestaré a su pregunta, encantado. En segundo lugar, quisiera hablar de la ONU en la que ustedes se apoyan legalmente. Y les diré que la ONU está para mantener la paz, y que nosotros sepamos, la paz no se mantiene con armas, la paz no se mantiene atacando inocentes, la paz no se mantiene matando gente. Porque hablemos de ley, y digamos que las leyes no son buenas por ser leyes, sino que tienen que ser buenas para ser leyes. La injerencia humanitaria, señores, como les estoy demostrando, no es buena. Hablan ustedes de que el problema está en el árbitro. Pues claro, pero es que estamos hablando de decidir entre matar o no gente. El árbitro tiene que ser implacable. No puede haber ningún tipo de problema en el árbitro, porque nos jugamos vidas humanas. Porque sí, nosotros también hablamos de derechos humanos, pero los defendemos sin violarlos, no como ustedes. Porque la paz, como he dicho, no se consigue con armas. Sí. Ya que habla de derechos humanos, ¿qué opinión le merece que en Somalia, en uno de los países con mayor violación de los derechos humanos, ¿qué seguimos hablando con ellos? ¿O qué opinión, qué alternativa propone? Bien, yo le voy a proponer una alternativa. Muchas gracias por su pregunta, porque precisamente iba a hablar ahora de eso. Que ustedes hablan de que nosotros pretendemos no hacer nada, quedarnos con los brazos cruzados. ¿Cómo no vamos a hacer nada cuando un tirano está masacrando a su pueblo? Pues claro que queremos hacer algo. Pero no queremos pagar con su propia moneda. Queremos actuar de otra forma. Queremos actuar como un bloqueo, de forma en que llegue un momento que ese tirano no tenga por dónde salir y tenga que rendirse. Nosotros no cruzamos los brazos, sí, un momento, por favor, no cruzamos los brazos, sino que le cruzamos los brazos a ese tirano para que pare de masacrar a su propio pueblo. Nosotros es lo que defendemos. Porque ¿acaso no hay un término medio entre no hacer nada y matar a la gente? Pues sí, esa es nuestra alternativa. Porque si tú tienes un hijo, hay un término medio entre dejarlo hacer lo que quiere y pegarle brutalmente. Porque tú puedes decirle, no puedes jugar a la consola, no te doy dinero para que vayas al parque. Y el niño al final pues acabará obedeciendo. Sí. ¿Tiene usted conciencia de que un bloqueo absoluto, aparte de que es bastante difícil de conseguir, conllevaría a que durante varios meses el Estado pudiera seguir matando gente? ¿Y no crees que es mejor reducir al máximo la muerte de las personas? Porque lo que conseguiríamos con un bloqueo no iba a durar más que lo que consiguen ustedes matando a gente. Y es mejor que si tenemos ese periodo de tiempo igual, lo hagamos. Lo siento, tengo que continuar con mi refutación. Lo hagamos sin matar gente que matándola. Pero continuaré diciéndoles por qué la injerencia humanitaria no es superior al principio de no intervención. Porque, como bien ha dicho, adelantado el compañero Vales, esta injerencia humanitaria tiene unas consecuencias. En primer lugar, tiene cultural. Y que cuando nosotros entramos en un país, por el mero hecho de intervenirlos, de que sean intervenidos, ya los convertimos en inferiores. Cuando nosotros imponemos un sistema que ni siquiera sabemos, de hecho no está adaptado a ese país, el remedio es peor que la enfermedad. Y además, no seamos hipócritas, porque ¿cómo Estados Unidos puede ir a un país a defender los derechos humanos cuando, como vemos en este informe de Amnistía, tiene la cárcel de Guantánamo, donde claramente se están violando? Es que ahora el ladrón pretende enseñar a no robar. No seamos hipócritas, por favor. Porque las consecuencias de una guerra son siempre negativas. Y en esto nos apoyamos en el Ludwig von Mises Institute, que todo lo que hemos dicho lo recoge en este documento. Porque, como dice el expresidente de Médicos Sin Fronteras, no creo en bombardeos para instalar la democracia. En el diario
liberación. Por eso, porque ninguna guerra es justa, porque como dijo Camus, cada vez que un oprimido toma las armas en nombre de la justicia, pone un pie en el campo de la injusticia. Porque como dijo Llamazares, algunos creen que algunos consideran la guerra como una solución política, pero la guerra es el fracaso de la política. Porque como ya adelantó Goya hace más de 200 años, cuando entramos en una guerra, las consecuencias van a ser siempre las mismas, independientemente de cuál sea el motivo, que son los desastres de la guerra. Por eso nosotros decimos que el deber de injerencia humanitaria no está por encima del principio de no intervención. Muchas gracias. Llegados a este momento del debate, vamos a hacer un breve resumen de las ideas que hemos usado nuestros compañeros para defender su postura. En primer lugar, han hablado ellos de la Carta de las Naciones Unidas, que es lo que justifica, según ellos, que podamos hacer injerencias humanitarias. Pero como vio mi compañero Alex en su pregunta, el árbitro de la injerencia humanitaria siempre va a estar decidido, porque son los países desarrollados quienes van a ser ese árbitro, los países desarrollados que tienen los intereses. Señores, hemos dejado claro que si yo tengo intereses, y tengo derecho a veto, y tengo la excusa de la injerencia humanitaria, entonces yo gano. Además, ellos han usado como argumento los derechos humanos. Pero como bien les dije en mi pregunta, ellos hablaron de que para eso está la ONU, pero como explicó mi compañero, como está estructurado el Consejo de Seguridad, ese Consejo de Seguridad sería por intereses. ¿Cómo podemos hablar ahí de derechos humanos? Como dijo mi compañero, ¿a dónde se llega con el uso de la fuerza? Nosotros somos quienes defienden los derechos humanos, nosotros somos quienes de verdad defienden que tenemos que ir allí a ayudar a gente, no a matar gente. Porque con la injerencia solo sumaremos más muertes. Con la injerencia no se mantiene la paz, porque no se mantiene con más violencia. Nosotros, además, hemos propuesto una alternativa cuando ellos nos han preguntado qué queríamos hacer. Nosotros hemos propuesto un bloqueo efectivo, un bloqueo de verdad. Hemos propuesto que nuestro bloqueo deje a tiranos sin recursos. Igual que una injerencia humanitaria deja a tiranos sin recursos. La diferencia es que en ese periodo de tiempo, como explicó mi compañera, nosotros no mataremos a nadie. Nosotros no nos cruzaremos de brazos. Se los estaremos cruzando al tirano. Pero además, nosotros hemos defendido con 4 pilares fundamentales nuestra posición. En primer lugar, hemos hablado de las consecuencias culturales. Hemos hablado de que no podemos llevar nuestra cultura y tratar de imponer nuestro modelo en otro país que no es el nuestro. Porque en un país que no ha sabido todavía desarrollar su democracia, no podemos pretender que se siga manteniendo bien como lo teníamos nosotros después de habernos desmontado por completo. Nosotros hemos hablado de que el concepto de injerencia es algo contrario al concepto humanitario. Como dijo mi compañera Lucía al principio, en su intervención inicial, no nos imaginamos un bombardeo de comida, ¿verdad? Así que, como dijo Alex, proponemos una vía realmente humanitaria, una vía diplomática firme que nunca se vea afectada por intereses, los intereses de la vía fácil de la injerencia humanitaria. También hemos hablado de los intereses que siempre hay inherentes a cualquier tipo de operación de injerencia. Ya lo dijo mi compañera en la introducción, la injerencia no solo se hace a veces por interés, sino que también se va a usar como excusa para ganar ese barril de petróleo que para algunos vale una vida humana. Además, como dijo mi compañero después, lo que importa a los países son los recursos que hay allí para apropiarse de ellos. Quizá es cierto que bajen las exportaciones, pero lo que quieren hacer es tener el dominio de esas zonas de mercado. Porque los intereses son lo que hacen que no se abogue por la diplomacia. Porque como dijo otro equipo, la diplomacia es más difícil y eso no interesa. Y lo último que hemos defendido nosotros son las terribles consecuencias que hay para los países intervenidos. Porque es mucho peor atacar y sumar a los muertos, como ya dije antes, de la zona, todos los que causamos nosotros, a los que ya está causando el propio tirano que teóricamente queremos eliminar. Pero nosotros proponemos una alternativa. Hemos propuesto una alternativa que no va a causar más muertes. Porque la guerra, como ya dijo mi compañera, es el fracaso de la política. Por todo eso, nosotros defendemos que el principio de la intervención es superior a la injerencia humanitaria. Muchas gracias. La vida es muy peligrosa, no solo por aquellos que hacen el mal, sino también por los que no hacen nada de Alberto, muy buenas tardes. Ha llegado el momento de recordar los momentos que ambos equipos han puesto sobre la mesa y su pasado. En primer lugar, el equipo de la Universidad de Santiago de Compostela se ha mostrado en contra de la supremacía del principio de injerencia humanitaria, alegando que desarraiga culturalmente el país que se interviene, que se hace por meros intereses políticos y económicos, las consecuencias y la credibilidad de la ONU. Sin embargo, hemos demostrado cómo
En Costa de Marfil no se ha hecho un desarrollo cultural. Se ha permitido que sus ciudadanos por fin consigan su soberanía nacional con las elecciones por fin verificadas. Respecto a los intereses, hemos visto cómo esos intereses no son posibles. Si realmente lo que ocurre es que se le perjudica con la injerencia comunitaria al bajar las exportaciones de petróleo. También nos han hablado de consecuencias que tienen, y nos han dicho que lo que propone es un bloqueo. Nos han dicho, nosotros no mataremos a nadie el bloqueo, no. Estaremos dando la espalda a esas personas que necesitan nuestra ayuda. No estaremos escuchando los ruegos de ayuda que nos lanzan los ciudadanos de Libia. Nos han hablado también de la no credibilidad de la ONU. Sin embargo, como hemos demostrado, al ser 15 países y 5 de ellos solo fijos, tenemos 10 aleatorios que velan por la seguridad de esa intervención. Sin embargo, nosotros por nuestra parte hemos demostrado que el deber de injerencia humanitaria sea superior basándonos en su génesis. Como hemos visto, nos le respalda un marco legal, ya que es una limitación del servicio de intervención. ¿Para qué? Para poder proteger la universalidad de los derechos humanitarios, de los derechos humanos. Como hemos dicho, el fuerte ha de proteger al débil. Ustedes están proponiendo un bloqueo, el fuerte de respaldar al débil. Nosotros proponemos todo lo contrario. Ayudar a que esas personas que están siendo masacradas puedan tener otra alternativa. Nos han propuesto la vía diplomática. Nosotros aseguramos que cuando la vía diplomática ha fracasado, hay que intervenir. Y hay que intervenir no por interés, como hemos demostrado, sino para ayudar. Nos han dicho, la injerencia humanitaria es decidir si matamos a una gente. No se equivoque. La injerencia humanitaria consiste en intervenir cuando nos ayudan, para evitar esas muertes, para proteger a los ciudadanos. También, como lo hemos dicho, hay que escuchar. La palabra solo tiene importancia cuando es escuchada. La vía diplomática ya no se escucha. Por ello, la intervención está por encima. Me gustaría acabar con una reflexión de Hugo Grocio, que fue el primer jurista del siglo XVII definió la injerencia humanitaria. Y dice así: un Estado es una corporación perfecta de hombres libres, unidos para disfrutar de derechos comunes. Eso es lo que permite la injerencia humanitaria, que todos podamos garantizar y disfrutar los derechos universales. Muchas gracias.